En el 5º aniversario con Emily la escuché charlar con su amiga de la infancia sobre mí. Oh, Edward es genial, pero no es guapo, es un poco vergonzoso sacarlo a relucir. Más tarde, su guapo primer amor, Steven, regresó del extranjero, fue a una carrera de autos nocturna con él y me lastimé gravemente mientras intentaba salvarlo, y le entregué los papeles del divorcio en silencio, como siempre, sin peleas ni discusiones. Cuando ella miró los papeles, su mirada era una mezcla de tristeza y burla. Edward, realmente nunca me amaste. Tú, Emily, te habías emborrachado otra vez. Recibí la llamada justo después de terminar un trabajo, era medianoche. Conduje hasta el bar más grande de la ciudad. El pasillo del último piso estaba en silencio, lo que hacía que el ruido de la habitación se destacara. Edward es agradable en todas partes, pero su apariencia es vergonzosa para sacarlo. La voz de Emily era perezosa y sin vida como un estanque estancado. Abrí la puerta y me quedé en silencio por un momento. Su amiga de la infancia le dio un codazo. Emily, tu marido está aquí para llevarte a casa. Emily levantó la vista perezosamente y de repente sonrió y se acercó a mí. Esposo, volvamos a casa. ¿Quién sabe cuántas veces ha sucedido esto? La última vez se puso amargada por los rumores sobre Steven y una actriz. Antes de eso salió temprano de una junta de accionistas debido a los chismes sobre Steven, y hoy salió furiosa en medio de las negociaciones con un cliente, dejándome disculparme en su nombre. Entonces, ¿qué fue esta vez? Asentí a los demás que la sostenían mientras la mayor parte de su peso se inclinaba hacia mí. Alguien de repente me llamó. Hola, Edward, ten cuidado. Asentí y no dije mucho. Así que está actuando como loca otra vez porque Steven regresó. Edward, murmuró medio borracha, medio sobria. Él regresó, ella entró por la ventana entreabierta, tenía frío, se puso seria unos segundos después, me miró y se rió entre dientes. Edward, eres realmente aburrido. Era la segunda vez que me llamaba aburrido hoy, supongo, lo interesante está de vuelta. Solo asentí sin defenderme. Esto era típico para Emily y para mí. Ella se aseguraba de que todos supieran cuánto me despreciaba mientras yo respondía a todos sus arrebatos con silencio. Ella me miraba con desprecio, pensaba que no era guapo, gentil ni interesante, podría enumerar 100 cosas malas en mí. Nuestro matrimonio simplemente seguía el último deseo de su abuelo, según ella. Si mi padre no hubiera trabajado para su familia como conductor y hubiera muerto en un accidente, y si su abuelo no me hubiera enfrentado y acogido, probablemente habría ido a una universidad común y corriente, habría tenido un trabajo de 9 a 5 y me habría casado con una mujer común y corriente. No tenía posibilidades de conocer a alguien de su mundo y mucho menos de casarme con la única heredera de la familia. Pero cuando su abuelo enfermó, todos esperaban arrebatar una parte del negocio familiar, sus tíos y tías lo miraban con avidez, el precio de las acciones seguía cayendo y el gobierno confiscó un gran activo, casi llevando a la empresa a la quiebra. En aquel entonces Emily estaba persiguiendo a Steven en el extranjero, su teléfono estaba apagado y nadie podía alcanzarla hasta que la encontré borracha en un apartamento en el extranjero. Hice que los guardaespaldas la ataran. Ella nunca había sufrido así antes, atada y clavada en el suelo, mirándome con ojos furiosos. Su abuelo obligó a Steven a romper con ella, y cuando estaba enfermo su único deseo era que Emily y yo nos casáramos. Emily, no sé cómo encantabas al abuelo, pero nunca me enamoraré de ti ni me casaré contigo. Recordé a esa joven de 17 años sentada en el sofá besándome los labios. Edward, me gustas un poco. Eso conmovió mi corazón, pero luego fue brutalmente cortado. Me senté en el sofá lentamente, el abuelo me entregó temporalmente las riendas. Si no te casas conmigo hoy, no puedo garantizar que tu amada compañía permanezca intacta. Encontrando su mirada resentida, continué suavemente. Tal vez heredaste la perspicacia para los negocios de tu padre y tu abuelo, eres una joya en bruto, pero la compañía no puede esperar a que crezcas. Puedes aferrarte a tus acciones y ver a otros devorarlas y alejarse, manteniendo tu buena vida. Ella me miró en estado de shock y finalmente eligió regresar y casarse conmigo. Criado por su abuelo, fui entrenado para ser un heredero. En el posgrado él me guió con las manos. Emily no se llevaba bien con él desde la infancia y nunca tuvo la oportunidad de brillar, necesitaba la oportunidad perfecta para hacerse cargo legítimamente de la empresa.
Casarme con Emily fue la forma más rápida cuando su abuelo falleció. Emily y yo mantuvimos una apariencia exterior de pareja amorosa en esos años turbulentos en los que la empresa era inestable. Incluso Emily maduró rápidamente y realmente heredó la habilidad para los negocios de su abuelo y su padre, decisiva y despiadada, hasta que nos ocupamos de las amenazas familiares y estabilizó la empresa. Ella volvió a ser perezosa después de que Emily desapareció durante semanas, pero el equipo de relaciones públicas logró suprimir varias historias sobre ella y Steven juntos. Cuando mi asistente colocó otra foto de Emily y Steven cenando juntos frente a mí, marqué su número. El sonido en el otro extremo era ruidoso, mezclado con el viento y su suave risa. Esposo, dijo, y las lágrimas de repente amenazaron con caer. Miré hacia arriba y reprimí las lágrimas. Emily, la compañía está estable ahora, el deseo del abuelo se ha cumplido, nuestro matrimonio tampoco fue mi elección, si tu chico regresó, podemos divorciarnos. En el pasado, el romance de Emily y Steven era la comidilla de la ciudad. Si no fuera porque él se vio obligado a irse, podrían haberse casado. Incluso ahora veo a otro hombre mover sus emociones, su voz se volvió fría por teléfono. Entonces, ¿qué intentas decir? Mientras el viento en el teléfono se hacía más fuerte, sentí una repentina inquietud. Emily, ¿dónde estás? La llamada terminó abruptamente, un dolor agudo se retorció en mi estómago y me incliné sobre el escritorio. El sudor frío brotó y vi mi cara pálida reflejada en el cristal. Parece que mis problemas estomacales están empeorando de nuevo. Cierro los ojos, en ese instante la tristeza simplemente se derrama en cosas que no son realmente mías. Sé que tendré que regresar algún día, me duele tanto que es como si mi mente estuviera confusa. Empiezo a pensar en la primera vez que conocí a Emily, ella tenía 14 años, estaba erguida y tenía una cara bonita, la cabeza enterrada en su sudadera con capucha, con una mirada amarga, sin querer decirme una palabra, resultó que solo me recogió porque su abuelo la sobornó con dinero de la mesada. El viaje fue largo y me mareé, vomitando hasta que mi estómago quedó vacío. Ella se acercó y me entregó una botella de leche tibia. Recuerdo su mano brillando en ese espacio oscuro al que terminamos yendo. Primero fuimos a la misma escuela y ella no me odiaba como ahora, me llevaba en bicicleta porque estaba tan mareado. Cuando me encerraron en un baño como una broma, buscó por toda la escuela hasta que me encontró y se adelantó a un problema perezoso que hizo que un adolescente me tirara del pelo. Voy a ir al cibercafé esta tarde, si me delatas, estás muerto. Entonces, por alguna razón, me rodeó el hombro con el brazo. Para estar seguro, deberías venir conmigo. Así que fuimos con sus juegos mientras yo planeaba la tarea. Llegó más tarde de lo esperado y la castigaron de nuevo. La noche estaba fría en el patio delantero, ella se arrodilló allí pero me guiñó un ojo. Nunca entendí por qué siempre quiso desafiar al abuelo. El año en que nos graduamos de la escuela secundaria, nuestra clase fue a la playa para ver fuegos artificiales, me quedé atrás en la carretera desierta, caminé quién sabe cuánto tiempo hasta que Emily llegó en su bicicleta. Luciendo súper preocupada, con una preocupación que parecía genuina, la suciedad de su ropa, su voz con un toque de pánico. Edward, me asustaste hasta la muerte. Edward, ¿tienes miedo? Me apoyé en su delgada espalda, mi corazón latía con fuerza. Otro recuerdo me golpeó, Emily, de 17 años, sentada en la alfombra de pinos afuera de la ventana cubierta de nieve, las habitaciones eran acogedoras, inclinó la cabeza y me besó. Edward, creo que me gustas un poco. Me quedé mirando sus largas pestañas y sentí ganas de llorar, así fue como empezamos una relación. Después de eso me esforcé más, aprendí las cosas de negocios que Emily odiaba y completé las tareas que el abuelo me dio con el objetivo de ser su nieto perfecto. El abuelo estaba cada vez más contento de tenerme, me dio lecciones de etiqueta y me presentó con orgullo, llamándome su nieto favorito. Solo tomó 2 años pasar de un niño tímido y asustado a un profesional inteligente y decidido. El abuelo quería un nieto político bien compatible, un tipo noble y guapo de una buena familia. Nunca fui parte de ese ideal, él necesitaba alianzas de poder. Tuve que reunir todo mi coraje para finalmente presentarme ante él y pedir una oportunidad. Abuelo, ¿me considerarías? Parecía sorprendido, pero finalmente suspiró. Edward, este camino es difícil. Algún día verás a Emily como una mocosa tonta y te arrepentirás de esta elección.
Miré hacia abajo, con la voz un poco ronca, no tengo miedo. Me mantuve ocupado aprendiendo más cosas, mientras Emily aparecía cada vez menos, o simplemente era castigada por el abuelo. O en camino al castigo de Emily, comenzó a odiarme, luego se mudó y nos vimos aún menos. Después, durante un partido de bádminton de la escuela, ella me pidió específicamente que le trajera agua. Levanté la vista de mi libro y vi sus ojos sonrientes. Eres mi novio, ¿verdad? Otros novios traen agua. El partido fue increíble, yo estaba muy feliz, pero ella simplemente corrió a los brazos de un chico de la nada. ¿No escuchaste que Emily salió ayer con el rompecorazones de la escuela? ¿Por qué alguien intenta separarlos? La malicia llegó lentamente en oleadas llenas de desdén y ridículo. Retiré mi mano del frío, la botella me entumecía por completo. Me quedé mirando a Emily y vi esa mirada burlona en sus ojos, así es como era. Me acerqué para mirarla, su sonrisa era dura, descarada en su crueldad, y su arrogancia era obvia. Edward, ¿realmente no pensaste que me gustabas? Solo fuiste una sanguijuela de mi familia, creyendo que eras parte de ella. Me tocó la frente y dijo, despierta, idiota, piénsalo bien, ¿crees que me gustarías? Parecía súper lamentable. El tiempo hace difícil recordar cómo me sentí entonces, con la sensación de ser un extraño, preocupado por molestar a los demás, por fallar en cosas aburridas y complejas. Nada dolió tanto como sus ojos ese día, cortándome directamente, inundándome de frío. Hacía tanto frío que incliné la cabeza sonriendo. Entonces, Emily, rompamos. Más tarde Emily dijo que yo le recordaba a su abuelo, distante e indiferente. Supongo que tenía razón. Mi viejo no podría haber enfrentado con calma la humillación de una chica que me gustaba. Emily tuvo un accidente una vez y fue operada de emergencia. Cuando terminó la llamada, vi un titular en mi teléfono: Steven fue visto angustiado en el hospital después de estrellarse durante una carrera. Los comentarios zumbaban preguntando quién había hecho que Steven se enojara tanto. Mis manos temblaban. Hice clic y vi un hilo rojo atado en su muñeca dentro de la ambulancia. Emily consiguió el suyo el tercer año que nos casamos, pidiendo seguridad, el mío estaba guardado en un cajón. Llamé a uno de sus amigos habituales para reconstruirlo todo. Esa noche había una pequeña carrera en un club, Emily y Steven estaban compitiendo y chocaron contra otro auto. Las lesiones de Emily fueron tan graves porque trató de proteger a Steven en el asiento del pasajero. Incluso por teléfono sonaban culpables: hombre, no sé cómo sucedió, pero no fue a propósito, con las habilidades de Emily debería haber esquivado ese auto en el estacionamiento oscuro. Apoyé la cabeza en el volante por un rato antes de conducir a casa. Una vez allí encendí las luces, puse el aire acondicionado al mínimo, me acurruqué bajo las sábanas y caí en un sueño profundo. En mi sueño alternaba entre la Emily adolescente sosteniendo mi mano en secreto y ella llevándome a casa borracha después de un trato de negocios. Luego estaba Emily acostada en el hospital con un destino incierto. El sueño me despertó sobresaltado, ya había luz afuera y el repartidor había llegado. Recibí un mensaje de mi asistente: la lesión en la cabeza de Emily era grave, pero afortunadamente no ponía en peligro su vida. En el hospital, Emily estaba fuera de peligro. A través de la puerta de vidrio vi su rostro pálido en la cama, la cabeza envuelta en vendas, los ojos abiertos mirando hacia la ventana. Debajo de ella, un hombre dormía en el sofá, su cabello negro cayendo sobre su hombro. Miré en silencio, luego me giré y salí. Emily pareció sentir algo, pero cuando levantó la vista no vio nada. Fui a trabajar como de costumbre, mi asistente me actualizaba sobre Emily todos los días. Durante 7 días no intercambiamos una palabra, ella no se acercó y yo tampoco di el primer paso. El asistente Xiao Chen me miró y dijo: jefe, las cosas van lentas en la empresa, ¿verdad? Ahora no hay reuniones importantes. Emily parece molesta, ¿no deberías visitarla? Terminé mi trabajo, casi cerrando los asuntos al final de la pila. Inicialmente había un acuerdo de divorcio. Aprendí administración de negocios de mi abuelo para mantenerme al día con Emily, pero cuando la familia se desmoronó y ese hombre, una vez autoritario, vino a pedirme ayuda, pensé en protegerla. El abuelo había sido bueno conmigo,
Sin él podría haber terminado como otros habitantes de la ciudad, abandonando la escuela, consiguiendo un trabajo regular y casándome simplemente. Después de perder a toda la familia, él me dio un hogar. El abuelo era estricto, pero sus ojos eran en su mayoría amables cuando me miraba. Acepté agradecido la calidez de alguien que ni siquiera era un pariente consanguíneo e hice todo lo posible por pagarle. Emily y yo enfrentamos muchos desafíos en nuestro matrimonio temprano, frenos saboteados, una colisión con un camión, incluso un atacante en el centro comercial, pero esos fueron nuestros momentos más sinceros. Confiábamos completamente el uno en el otro, inseparables día y noche. Luego me enfermé y quedé inconsciente en el hospital. Ella subió 1000 escalones hasta el templo para orar por mí. Era tan buena que me hizo pensar, tal vez erróneamente, que realmente me amaba. Entonces, un día, borracha y hablando con rencor y sarcasmo, soltó: «Edward, ¿crees que no lo sé? Te acercaste al abuelo para casarte conmigo por dinero, y todavía crees que me gustas». Me quedé mirando sus ojos borrachos, dibujando una débil sonrisa. Menos mal que casi creí que ella me amaba de nuevo. Cuando llegué a casa esa tarde, Emily había regresado del hospital, bebiendo gachas lentamente. El sol de la tarde golpeaba su hombro mientras me miraba con destellos en los ojos. «Edward, siempre el ocupado», dijo con tono sarcástico. La ignoré, dejé mi bolso y fui a cambiarme. Ella me siguió, todavía marcada por las heridas. «Edward», llamó varias veces. Mi creciente impaciencia era evidente. Ella parecía casi herida. 7 días en el hospital y nunca me visitaste. Los doctores ayudan más que las visitas, respondí evitando el contacto visual. Ella bajó la cabeza, medio sonrió, pero no dijo nada. Después de ducharme, la vi recostada en el sofá hojeando algunos papeles. Cuando me vio, esa breve sonrisa se desvaneció rápidamente. «Te estás divorciando de mí», dijo, como si fuera una broma. Me sequé el cabello, me senté frente a ella y dije: «He arreglado la división de propiedades a través de un abogado. Tu abuelo te dejó acciones, esas son tuyas. La casa fue un regalo tuyo a mi nombre. Tomé solo lo que gané». Todavía sosteniendo los papeles del divorcio, se burló del colapso emocional y de repente me miró diciendo que a veces yo era como el abuelo. Si alguien lloraba o se portaba mal, nunca me molestaba. Me mantenía distante como si fuera el problema de otra persona, incluso si estaba cerca de casa. El abuelo era duro, de la vieja escuela, y creía en enseñanzas estrictas para los niños. De niña me salvé un poco, aunque él me humillaba a menudo. A Emily nunca le agradó, pero sentí que incluso sus decisiones más duras eran correctas, allanando el camino para ella. La aseguró financieramente antes de partir, e incluso si nunca se hubiera casado conmigo, nunca entendí su resentimiento. Al verme en silencio, Emily rompió abruptamente los papeles del divorcio, furiosa: «Edward, ¿no fui buena contigo? Te di todo, te cuidé cuando estabas enfermo y te atendí con amor. ¿Cuándo me has visto servir a alguien así? Edward, eres cruel». De hecho, ella fue muy amable conmigo en ese entonces. Recuerdo cuando decidió sorprenderme con una caminata por la montaña en un estado vecino. La montaña era alta y finalmente me negué a avanzar más. El camino era pavimentado, no demasiado empinado. Me agarró de la mano y me empujó hacia adelante paso a paso. El viento era fuerte esa noche y yo estaba un poco somnoliento. Solo podía escuchar vagamente su voz impotente: «Edward, pareces un poco más delgado, ¿no tienes curiosidad por la sorpresa?». Recuerdo la brisa fresca en las montañas esa noche y las luces de la ciudad debajo brillando como estrellas. Los fuegos artificiales estallaban por todas partes, brillantes y grandiosos, divertidos. Giré la cabeza y sentí un suave beso caer en mis labios. Fuegos artificiales de playa, pero en ese momento me sentí completo. Emily puede ser una gran amante cuando está enamorada, pero cuando odia a alguien es brutal y mala. Regresé a la realidad intentando decir algo, pero entonces escuché su voz suave, un tanto perdida: «Tal vez no lo creas, pero realmente te amo». Después de decirlo, su rostro se puso pálido de repente y casi se desmayó en el sofá. Me apresuré a atraparla, mirando el vendaje en su cabeza y sintiendo unas extrañas ganas de reír, así que me reí. Hace poco ella estaba actuando como si estuviera cabeza abajo, haciendo todo por Steven, incluso lastimándose para protegerlo.
No podía entender cómo alguien podía arriesgar su vida por otra persona, si eso no es amor, ¿qué es? Pero ahora ella dice que me ama. Emily, hablé con el médico y me dijo que te faltaban 28 puntos en la cabeza, un punto crítico. Has vivido una vida mimada desde que eras joven, asustada por el dolor. Y lo peor que sentiste fue que el abuelo te hiciera un pequeño corte, así que creo que realmente amas a Steven, dispuesta a arriesgar tu vida por él. Tú y él realmente parecen hechos el uno para el otro. Los vi comer juntos en la cafetería, los vi criticar durante las ceremonias de izamiento de bandera por ser un modelo de amor joven, vi videos de sus carreras en la universidad, coinciden en apariencia e intereses. Ambos apasionados y vivaces, parados allí simplemente se ven perfectos juntos. En comparación, mis tiempos con Emily fueron aburridos como agua pura, creando un contraste sombrío. Tal vez Emily ni siquiera recuerde que ella y Steven eran la pareja del campus que todos apoyaban. Detrás de su brillo había un chico con los ojos enrojecidos y la cabeza enterrada en su escritorio. En ese entonces él estaba tratando de romper su relación, un cobarde que fue abandonado y que no tuvo el valor de siquiera preguntar por qué. Entre tú y yo solo hay un retraso mutuo, incluso me reí un poco después de decir eso, pero mi corazón se sintió sorprendentemente tranquilo. Desde ese día nos casamos, yo sabía que este día llegaría. El abuelo no estuvo de acuerdo contigo y con Steven antes, ahora puedes estar con él. ¿Y qué hay de nosotros?, dije sintiéndome impotente. Emily no estaba destinada a estar casada, me miró en silencio, haciendo que mi pecho se apretara con inquietud. Ella me explicó que el accidente fue culpa suya, que fue su distracción la que lo causó, no quería que personas inocentes salieran lastimadas, pero no fue por amor. Han pasado 5 años y dejó de amarlo hace mucho tiempo, no podía usar eso como razón para divorciarse de mí. Miré hacia abajo sin pensar, jugueteando con mi cabello, esperando sus siguientes palabras. No lo amo, Edward, no lo hago, dijo, y extendió la mano para abrazarme. Eché un vistazo a la foto de la boda en la pared, colgada en el lugar más visible de la sala. Incluso ahora puedo recordar cómo me sentí la primera vez que usé un vestido de novia. Había un toque de emoción juvenil, especialmente porque me iba a casar con alguien que me había gustado desde niña. Pero a Emily no le agradaba y su rostro en esa foto de boda era exquisito pero excepcionalmente frío, sin mostrar ningún indicio de sonrisa. Después de que se tomó la foto incluso se inclinó hacia mí. Oído para burlarse de Edward, diciendo que escuchó que nunca salí con nadie en todos esos años y que aún le gustaba. Solo la miré sin decir nada, sabía que hablar con alguien como Emily, cuanto más dices, más te presiona, y si te quedas en silencio ella lo encuentra aburrido y no se molesta. Cerré los ojos y le susurré al oído que habían pasado 5 años y que si ya no le gustaba a Steven, tal vez en los próximos 5 años aprendería a enamorarse de alguien nuevo. Su cuerpo se puso rígido y, tras un largo momento, apartó los brazos presionando contra mis hombros y silenciosamente encontré su mirada, viendo solo sus ojos rojos, hasta que finalmente dejó escapar una sonrisa triste y dijo que realmente nunca le agradé. Emily y yo nos separamos en malos términos. Ella ha estado en la oficina últimamente mientras yo terminaba de entregar un trabajo y me tomé unas vacaciones autoimpuestas. Llamé a un amigo para ir de compras, algo para lo que rara vez tengo tiempo desde que recibí esa educación de primer nivel del abuelo. Había tenido un horario estricto, ya fuera en clase o de camino a la siguiente lección, y después de graduarme temprano me apresuré a hacerme cargo de la familia Edward. Le dije a Leo que el primero en divorciarse sería yo de Emily. El chico guapo solo sonrió con una pajilla en la boca y dijo que estaba bien por mí. Hemos sido hermanos durante años y él es el único que conoce la historia completa entre Emily y yo. Después de deambular un rato nos sentamos en un banco del parque. Las estaciones cambiaron drásticamente, parecía verano hace apenas unos días pero de repente cambió a otoño. Pensé que intentarías evitar que me divorciara, me reí. Con todos los demás, sin importar cuán inteligente o capaz fuera, casarme con Emily parecía apuntar demasiado alto. Leo se apoyó en mi hombro y dijo que desde la primera vez que me conoció siempre parecía tan cansado, que actuaba muy bien como si fuera amigo de todos, pero por dentro era como un páramo donde nada crece, y que me importaban demasiado las obligaciones y estaba aterrorizado de perder las pocas conexiones que me unían a este mundo después de romper con Emily en la secundaria. Sentí como si tuviera la peor gripe, más agotado que nunca,
tanto física como mentalmente, pieza por pieza era insoportable, a menudo lloraba bajo las sábanas por las noches, pero cada mañana volvía a seguir el horario que establecía el abuelo, él me daba mucha importancia, yo era el nieto que él imaginaba, pensativo, obediente, nunca desafiante, y no podía soportar la mirada de decepción en sus ojos, así que meticulosamente lo hacía todo, siempre nervioso, sin aflojar jamás. Así que, Edward, feliz divorcio, ella sigue rompiendo los papeles del divorcio, así que sigo enviándolos, y en el momento en que abra los ojos verá los que ya firmé. Estuvimos en un enfrentamiento como ese durante 2 meses, Leo y yo viajamos por todo el país y cuando regresé a mi ciudad natal era casi año nuevo. La vieja casa había sido derribada hace unos años y construyeron un nuevo edificio blanco de 2 pisos. Emily seguía enviándome mensajes diciendo que si me preocupaba por ella, que si planeaba quedarme con ella para siempre, que me extrañaba, que lo sentía y que me amaba. Los mensajes seguían llegando, llenando toda la pantalla de mi teléfono. Leo se inclinó y echó un vistazo, diciendo que parecía gustarme mucho. Tal vez jugué con la botella de porcelana blanca translúcida que tenía en la mano, colocándola en la mesa del patio y poniéndole un girasol, pero a una persona le pueden gustar muchas personas. En la secundaria ella dijo que yo le gustaba y yo le creí, luego me casé y me dijo muchas veces que me amaba, pero en la secundaria se abandonó sin dudarlo, dejándose convertir en una broma ante los ojos de los demás. Después del matrimonio estaba demasiado absorta pensando en Steven, incluso dispuesta a arriesgar su vida por él. Su amiga dijo que con las habilidades de conducción de Emily no podría haber evitado el auto, supongo que probablemente solo fue la preocupación causando caos, además no le agrado. No dijo que le gustas, Leo sonrió satisfecho, tal vez se siente insultada porque pedí el divorcio y quiere meterse conmigo, además ya no me agrada. Edward está cansado y un poco enojado, sonó una voz. Me di la vuelta y vi a Emily agotada, con el cabello revuelto, solo su par de bonitos ojos mirándome. La escena se superponía extrañamente con la chica que me recogió en la casa del abuelo hace 10 años, con la misma expresión de mal humor, como si alguien le debiera dinero. Ella habló palabra por palabra diciendo que fui difícil de encontrar. Leo regresó al día siguiente de que Emily llegó y ambos fuimos a despedirlo. En el camino de regreso estábamos inusualmente tranquilos, probablemente porque se acercaba el año nuevo, la ciudad estaba llena de gente vendiendo artículos de año nuevo, linternas y coplas, todo rojo y muy festivo. ¿No vas a volver para año nuevo? Rompí el silencio. Todos los años la familia Edward se reúne para año nuevo, todas las ramas vienen con sus hijos a la casa de Emily para presentar sus respetos, una comida y luego se van. ¿Vienes conmigo?, preguntó. Bajé la cabeza enterrando mi rostro en la bufanda, con la voz cargada de impotencia, y le dije que ya no me gustaba, que aunque estaba agradecido por todo lo que la familia Edward había hecho por mí, estaba cansado de estos años. Desde que entré al estudio he estado nervioso, siempre con una cuerda tensa en la mente, como un niño que vive bajo el techo de otra persona y observa constantemente las expresiones ajenas, siempre con miedo de dar un paso en falso, de hacerme cargo de la empresa sin atreverme a aflojar, temiendo que una decisión equivocada la pusiera en riesgo, hasta que mi cuerpo se vino abajo y caí gravemente enfermo. Ese golpe llegó en un momento inoportuno, cuando la empresa estaba en una etapa importante de licitación, la enfermedad llegó de repente, la recuperación tomó tiempo y en ese momento tanto mi cuerpo como mi mente alcanzaron su límite, dejándome en coma en el hospital durante bastante tiempo. Emily levantó la mano y me dio un abrazo. Estaba nevando, dijo, apretando sus brazos sin dejarme liberarme. Edward, déjame abrazarte un poco más, y su voz tembló ligeramente. ¿Lo hiciste? Siempre me gustó ese día nevado, ella seguía preguntando, la misma pregunta una y otra vez. Cerré los ojos, sintiendo la nieve derritiéndose en agua sobre mi rostro. Me gustó más cuando me apuñaló con un cuchillo después de años de compartir la misma cama. Las viejas heridas nunca sanaron. Sí, me gustó después del matrimonio, pero fue agotador, amar a alguien fue realmente agotador. Tan solo pensar en el pasado que tuvo con otra persona me ponía inexplicablemente triste, no quería sentirme así. Edward, nunca te gusté, ella bajó la cabeza enterrando su rostro en mi cuello.
Edward, tú nunca me dijiste que te gustaba. Yo, sin importar cómo te traté, estuve a punto de morir en una cirugía en el hospital y no me visitaste ni una sola vez. Cuando me dieron de alta, no podías esperar para divorciarte de mí. Edward, me hiciste sentir como una broma. Tu corazón siempre parece impasible, solo recuerdas mis defectos. ¿No fuiste cruel conmigo también? Al día siguiente compré muchos artículos de Año Nuevo. Emily trabajaba en casa. El espíritu festivo era fuerte en el pequeño pueblo, los petardos sonaban por todos lados. Me paré en una silla en la puerta para pegar coplas y, al mirar hacia arriba, vi a Emily desde la ventana del segundo piso. Ella me miró en silencio, sin estar segura de lo que estaba pensando. En Año Nuevo fuimos al río a lanzar fuegos artificiales juntos. Al regresar ya eran las 10 de la noche. Sostuve una bengala avanzando lentamente y ella caminó a mi lado. De repente preguntó, el día que llegué te escuché hablar con tu amiga, diciendo que ya no te agradaba. Quiero saber si te agradé esos años después del matrimonio. Pensé por un momento, pero no respondí a su pregunta. Emily, hablaba en serio cuando dije que ya no me agradabas. Durante esos años de matrimonio me había sentido conmovido, pero esos sentimientos se desvanecieron gradualmente cuando actuaste imprudentemente por Steven, haciéndome limpiar tu desorden. Este sentimiento es como después de un largo día de trabajo, al llegar a casa y encontrarla destrozada por un chico problemático, y aún así levantar la vista sonriendo. Emily, ¿crees que soy tan tonto que, sin importar dónde o qué hayas dicho o hecho antes, si saludas y dices que me amas, solo tengo que venir y aceptarlo? Su rostro de repente se puso pálido, tratando de explicarme que no era así, que solo me dolía a mí. Di un paso atrás, la bengala en mi mano simplemente se consumió. Las luces de la calle eran brillantes, reflejándose en el suelo cubierto de nieve. En la escuela secundaria dijiste que te gustaba y luego engañaste incluso entonces, me preparaste para ser humillado en público, haciendo que otros pensaran que yo era el rompehogares porque eras guapo y rico. Todos pensaban que yo era el pegajoso. Fruncí los labios. El abuelo dijo una vez que podría arrepentirme en el futuro, y me arrepentí porque pensé que eras bastante horrible en ese momento. Todo lo que hice fue comer, dormir y estudiar. Mi base era demasiado débil, especialmente en el lenguaje, en comparación con los niños que fueron a escuelas internacionales desde pequeños. Incluso ahora todavía siento que ese periodo fue difícil, pero las cosas que aprendes son tuyas para conservarlas. En ese entonces realmente quería un futuro con Emily. Después de la boda, como tú dijiste, me trataste muy bien, tan bien que casi creí que realmente me amabas, pero justo cuando estaba a punto de enamorarme de ti, dijiste que solo estabas jugando conmigo. La gente sigue cometiendo los mismos errores, a pesar de que sabía que ella no era buena, que no me amaba y que trataba nuestra relación como un juego, todavía tenía apego. Y así fue como le di oportunidad tras oportunidad de lastimarme, como en la historia del niño que gritó lobo. Los ojos de Emily se enrojecieron de repente, me di la vuelta y caminé hacia adelante bajo la farola. La nieve parecía increíblemente hermosa. Lo siento, Edward, dijo Emily corriendo detrás de mí, sigamos siendo amigos, si nos divorciamos, sigamos siendo amigos. Vi las lágrimas, la confusión y finalmente una pequeña súplica en sus ojos. Edward, si nos divorciamos eso no significa nada entre nosotros, ¿verdad? Miré hacia arriba, somos familia, ¿no? Ella bajó la mirada, sus pestañas sostenían copos de nieve que se derretían en lágrimas sobre su rostro, presionó sus labios contra mi frente y dijo, entonces seamos familia. Emily se fue después del Año Nuevo y finalizamos el divorcio poco después, separarnos fue la mejor opción para nosotros en ese momento. Ella no se aferró, solo me enviaba actualizaciones diarias sobre cosas aleatorias de su vida. No esperaba encontrarme con Steven allí, resultó que eligieron ese lugar para el rodaje de su nueva película. Él también parecía sorprendido de verme, acababa de salir del trabajo, luciendo un poco tosco. Ambos nos conocíamos, pero nunca nos habíamos conocido formalmente. Caminó hacia mí con los ojos sonrientes y una voz llena de energía juvenil, preguntando cómo debería llamarte. Pensé por un momento y dije que podía llamarme Edward. Ser amigo del primer amor de mi exesposa no era realmente una opción para mí,
pero como Steven no conocía a nadie más en la ciudad y estaba filmando allí, casi naturalmente comenzó a pasar por mi casa después del trabajo para comer y pasar el rato. La cocina local es bastante salada y picante, a lo que no estaba acostumbrado, pero después de probar mi cocina no se fue pronto. Pasé mis días aprendiendo cerámica con un maestro local y, en mi tiempo libre, grababa videos y los publicaba en una aplicación extranjera de videos. Sorprendentemente, un día recibí bastante atención. Mientras Steven sorbía felizmente los videos, dijo que no era de extrañar que le gustara tanto a Emily. Hizo una pausa y luego preguntó por qué estábamos aquí solos, si Emily y yo habíamos peleado. Apoyé la barbilla en mi mano y lo miré. Nos divorciamos. Él pensó que solo habíamos tenido una pelea. Dijo que realmente pensó que a Emily le gustaba de verdad, que cuando recibió mi llamada la última vez estaba tan fuera de sí que casi causó un accidente en el hospital, aunque ella no lo dijo, sintió que me estaba esperando. Pensé en la llamada que hice sobre nuestro divorcio cuando ella tuvo ese accidente automovilístico, fruncí los labios y Steven parecía un poco desamparado. Dijo que siempre había seguido mis noticias si no fuera por Emily, tal vez podríamos haber sido amigos. Giré mis videos, un poco distraído, y también había seguido las noticias de Steven, tratando de descubrir qué tipo de persona era. Intercambiamos una sonrisa y, en retrospectiva, la situación fue un poco divertida. Una vez que su filmación terminó, él se fue y yo regresé a Cydia, lanzando una pequeña startup. Desarrollamos una aplicación de video que, gracias a la promoción de Steven, ganó tracción rápidamente. Publicó un video de 60 segundos para iniciar la aplicación y, de manera inesperada, explotó. Aproveché la oportunidad y conseguí que un grupo de usuarios se uniera. Invertí todos mis ahorros en la promoción inicial y Emily incluso me envió una enorme suma de dinero. Su mensaje decía de forma concisa que quería dividendos si era rentable. A medida que la aplicación ganó popularidad, muchos de los primeros usuarios se convirtieron en personas influyentes. Mi pequeña oficina se convirtió en un negocio próspero. Para el 5º aniversario, la empresa estaba estable. Contraté a un gerente profesional para que se hiciera cargo y regresé a la pintoresca ciudad. Pasé mis días haciendo cerámica y ocasionalmente publicando videos. Esto también obtuvo una base considerable de fans debido a la película de Steven. La ciudad se había convertido en un lugar turístico en auge, lo que aumentó su fama, y mis videos ayudaron a destacarla. El gobierno local incluso me preguntó si quería ayudar a promover aún más la ciudad cuando llegué a los 5 millones de seguidores. Emily me envió mensajes durante todos estos años, sin importar las grandes cosas que sucedieran, ella siempre estuvo ahí para mí, y cada vez que tuve un momento importante, estaba allí silenciosamente, cerca pero no demasiado cerca, respetando la distancia correcta. Respondí agradeciendo y diciendo que era genial de esta manera. Podríamos haber tenido momentos malos, pero nunca fueron lo suficientemente amargos como para cortar los lazos por completo, y además le debía mucho a su abuelo. Así es el epílogo. Durante su estadía en el pequeño pueblo, Emily comenzó a tener sueños frecuentes sobre el pasado. Soñaba con una gran discusión explosiva en casa. La casa estaba destrozada y su padre estaba de rodillas ante su abuelo, suplicando perseguir el amor verdadero. Los padres de Emily tuvieron un matrimonio arreglado y no hubo amor antes ni después de que Emily llegara. El abuelo no lo aprobó. El divorcio podría complicarse y la madre de Emily era la mejor nuera que podría haber elegido, como si hubiera arreglado a Edward. La escena era caótica. El abuelo se sentó muy por encima de su madre, se mantuvo erguido junto a la ventana mirando en silencio hacia afuera. Su padre estaba en el suelo, terco y silencioso ante los ojos del abuelo. El legado familiar siempre superó los sentimientos personales. ¿Cuánto de eso? El amor del que hablas es solo interés propio, se burló el abuelo. Si no fueras mi hijo, este llamado amor verdadero aún se preocuparía por ti. ¿Quieres hablar de amor ahora? ¿Por qué te casaste en primer lugar? ¿Por qué no te rebelaste entonces, incluso dejando esta familia para buscar ese amor por tu cuenta? Había una ausencia de calidez en la voz del abuelo. No te dejaré volver a tu elección, no hasta que me haya ido. Al final, la discusión no resolvió nada y finalmente se vieron obligados a separarse de aquellos que amaban. Dos personas que absolutamente no se soportaban fueron obligadas a permanecer juntas, discutiendo todo el día por pequeñas cosas tontas.
El abuelo los envió a trabajar a una sucursal en el extranjero y, en el camino, su avión se estrelló inesperadamente, ambos murieron y no quedó ningún resto, ni siquiera tuvieron un funeral. Emily recuerda cómo lloró mientras le rogaba a su abuelo, arrodillada en el patio durante lo que pareció una eternidad, solo pidiéndole que les diera un cenotafio adecuado. Recuerda la mirada fría e indiferente en sus ojos, sus lágrimas no significaron nada para él. Tu mamá y tu papá se divorciaron incluso antes de irse del país. El abuelo le dijo que ellos habían tomado su decisión y que desde ese día ya no eran parte de la familia Emily. El anciano inclinó la cabeza diciendo, Emily, fue su elección. Esa persona fría y sin corazón frente a ella hizo que los gritos de Emily se detuvieran abruptamente, lo empujó y salió corriendo. Te odio, gritó. Más tarde, Emily a menudo se preguntaba si las cosas habrían sido diferentes si el abuelo les hubiera permitido divorciarse cuando querían, si no los hubiera enviado al extranjero para forzar su relación. Tal vez no habrían muerto, tal vez ella todavía tendría a su mamá y a su papá. Nunca vio tristeza en los ojos del abuelo, solo ira por haber sido desafiado, le parecía casi cómica la vida de su propio hijo. No podía provocar ni un atisbo de culpa o compasión, ni el favor ni los gritos de su propia nieta lograron que siquiera les consiguiera a sus padres un monumento póstumo decente. En aquel entonces, todo lo que Emily quería era un pequeño cenotafio para sus padres, pero ni siquiera pudo conseguirlo. Todo lo relacionado con su mamá y su papá fue empacado y tirado, dejando solo una foto familiar de los tres que Emily escondió. Emily estaba resentida con él porque le molestaban su frialdad y falta de empatía. Más tarde, el abuelo quiso que ella fuera su heredera, era estricto y su bastón siempre la encontraba cuando menos lo esperaba. A medida que crecía, encontró una retorcida satisfacción al desafiarlo, especialmente cuando veía la decepción en sus ojos, lo que la emocionaba infinitamente. Ella era una persona, no un robot programado para seguir su camino. Entonces, un día, otra persona apareció en su casa, era el hijo del chofer de Edward. Edward había sido atacado y el chofer lo salvó, resultando gravemente herido en el proceso. No tenía familia, pero dejó atrás a un estudiante de secundaria y le suplicó a Edward que cuidara de su hijo después de su fallecimiento. La primera vez que Emily lo conoció, tenía el pelo corto con un flequillo suave y una mirada delicada, casi de porcelana, con ojos amables y serenos. El abuelo le dijo que lo tratara bien y que no lo intimidara, fue la única vez que no lo desafió. Era tan cauteloso que se mareaba con facilidad y se enfermaba por permanecer mucho tiempo en espacios cerrados, pero decidió sentarse tranquilamente en la esquina del auto, así que Emily usó su bicicleta para llevarlo a la escuela todos los días. Tenía miedo de caerse, pero nunca la agarró con fuerza, solo pellizcaba ligeramente su camisa, tenía un comportamiento tranquilo y sereno y aceptaba la intimidación sin quejarse. Emily regañó a todos sus acosadores y no pudo evitar sentir una punzada por aquel niño solitario. Edward lloraba en silencio por la noche, su padre acababa de morir y ahora estaba en un lugar desconocido, siendo intimidado sin nadie de su lado. Ella se enojó con él por no defenderse y le dio una buena reprimenda, pero él simplemente la miró y sonrió tan despreocupadamente como pudo. Está bien, dijo, no me golpearon, solo fueron unas palabras, las palabras no pueden hacerme daño. Finalmente, Emily se dio cuenta de que él se contenía para evitar tener una mala reputación con el abuelo, así que soportaba lo que podía en ese entonces. Emily no se dio cuenta de que sentir lástima por alguien es el primer paso para enamorarse, luego lo encontró un poco lindo, la forma en que resolvía los problemas, los fideos con tomate que hacía, la manera en que corría y sonreía, solo verlo allí le levantaba el ánimo. Pero con el tiempo, Edward comenzó a actuar cada vez más como el abuelo, guardando todo en secreto, y Emily ya no podía ver a través de sus ojos. Una tarde, el abuelo elogió a Edward con los ojos llenos de aprobación. Edward es inteligente, les queda bien, juntos serán un equipo fuerte. Emily rara vez escuchaba al abuelo hablar tan bien de alguien, pero la forma en que miraba a Edward era como evaluar un objeto valioso listo para vender. ¿Por qué Edward? Porque era amable, agradecido y un niño solitario que podía ser fácilmente influenciado por el abuelo, sirviendo a la familia sin temor a traiciones. Al ver la satisfacción del abuelo, Emily sonrió. ¿Crees que seré como mis padres y te dejaré hacer lo que quieras?
Al ver a Edward aceptar todas las instrucciones del abuelo y convertirse en el potencial cabeza de familia perfecto, sintió el dolor de la traición. Se suponía que debían estar juntos. Su admiración por él se agrió e incluso pensó que lo odiaba en ese momento, así que terminó su primera relación de la manera más desagradable que pudo imaginar, pero Edward permaneció imperturbable, solo mirándola con esos ojos tranquilos y gentiles. No lloró ni gritó, como si sus travesuras no tuvieran importancia, haciendo que parecieran una payasada. «Está bien, Emily», dijo, «terminemos». Emily lo miró, se alejó y se sintió un poco cínica. Tal vez a Edward nunca le gustó tanto, tal vez ella solo fue un trampolín para que ascendiera en la escala familiar. Después de todo, es prácticamente imposible para un niño pobre romper las barreras de clase social. Tras la ruptura con Edward, el anciano aflojó su control sobre la vida de Emily. Ella se mudó y comenzó a salir con Stephen, quien era encantador, vibrante y apasionado, y compartía sus intereses después de graduarse de la escuela secundaria. Estar con Stephen fue una de las pocas ocasiones en que sintió una verdadera sensación de libertad. Eligió la misma universidad que él. Durante 5 años, casi nunca vio a Edward, solo escuchó ocasionalmente su nombre. Supo que obtuvo becas para estudiar en el extranjero y ganó premios dentro y fuera del país, con un currículum tan impresionante que parecía increíble. En las vacaciones en que se cruzaban, Edward simplemente se sentaba en silencio a un lado, escuchando a la gente hablar, con unos ojos que nunca se encontraban con los de ella. Había cambiado mucho. Aprendió a usar traje y corbata, su cabello corto siempre estaba perfectamente peinado, la antigua timidez había desaparecido, reemplazada por aplomo, y la única constante eran esos ojos serenos y gentiles. Más tarde, el abuelo la obligó a casarse con Edward y usó la relación de Stephen como palanca para obligarlo a irse del país. Fue la primera vez que Emily se dio cuenta de que el mismo truco que había funcionado con sus padres se estaba usando con ella, repitiéndose exactamente el mismo escenario. Persiguió a Stephen en el extranjero, pero se separaron allí. «No puedo arriesgar a que mi familia sea reprimida solo para estar contigo, Emily, ya no somos niños. Si el amor fuera suficiente, ¿por qué la tasa de divorcios es tan alta? Además, tú no me amas tanto, ¿verdad?» Él agitó el brazalete en su mano y dijo con ironía: «Oh, por favor, eres rica, generosa y guapa, salir contigo es una gran ventaja para mí». Se quedaron en silencio mientras el viento junto al río les desordenaba el cabello. Emily rompió el silencio y se disculpó en nombre de su abuelo. Stephen respondió que lo entendía y que solo serían unos años en el extranjero, que no era gran cosa, bromeando con que se había comportado como un tonto fuera del país, pero que aún no había besado a ninguna extranjera, lo que hizo que Emily riera un poco. Él solo se encogió de hombros y sonrió. «Puedo decir eso y no te enojarás. Todos dicen que somos pareja, pero todos estos años nunca lo hemos sido realmente. Simplemente me gustaban las mismas cosas que a ti, y eso te dio una idea equivocada». Emily lo negó. ¿Qué tipo de lógica retorcida era esa? Que le gustara pero no la amara. Gustar es solo un sentimiento que puedes tener por cualquiera, pero amar a alguien te vuelve celoso de todo lo que te rodea, especialmente cuando se trata de otra mujer que no conoces. «No me amas, así que adiós, Emily». Se separaron sin peleas ni amargura, tan tranquilo como cualquier día normal. Emily ni siquiera se sintió triste cuando él se fue. Poco después vio a alguien inesperado y, a pesar de los años, reconoció a su mamá de inmediato. Se rumoreaba que había muerto en un accidente aéreo años atrás, pero ahora parecía estar con otra familia. Había un niño de unos 14 o 15 años y una niña de 5 o 6, y Emily escuchó al niño llamar mamá a la mujer que estaba al otro lado del cristal. Al ver a esa familia de 3, los ojos de Emily se enrojecieron y apenas podía respirar. La mujer levantó la vista, pero no la reconoció. Emily no estaba segura de cómo se marchó. Regresó a su lugar temporal y llamó a su abuelo. «¿Sabías que papá sigue vivo?». Hubo silencio durante unos segundos. Emily estaba nerviosa como una criminal esperando el veredicto final, por lo que no notó la fragilidad en la voz del anciano cuando explicó que, después de su divorcio, ambos padres tenían amantes y temían que ellos se vieran arrastrados a todo aquello, especialmente su mamá, que temía que su nueva familia quedara atrapada, por lo que planearon sus muertes falsas para escapar del matrimonio, dejando atrás sus nombres y a su familia. Lo lograron sin problemas.
De no ser por una transferencia inusual de activos. Incluso el abuelo pudo haber sido engañado. Cuando supo la verdad, el alivio fue su primera reacción, seguido de una ira abrumadora al ver a Emily llorar y suplicar que se erigiera un monumento en memoria de sus padres. No supo qué decir, los desterró de la familia y les ordenó que nunca se presentaran ante Emily, fingiendo que nunca habían tenido una hija y haciendo que Emily creyera que ya estaban muertos. Ahora Emily entendía por qué el abuelo nunca lo reveló. ¿Cómo explicar que tus padres no te quieren y nunca pensaron en ti? Al otro lado de la línea, la voz del anciano fue gentil. Emily, no estés triste por personas que no lo valen, el abuelo le dará lo mejor a nuestra Emily. Emily no sabía que el abuelo estaba gravemente enfermo y pensó, como otras veces, que se recuperaría bien. Ese día se emborrachó terriblemente hasta que Edward la encontró, y Emily de repente sintió una oleada de ira. No estaba segura de por qué estaba enojada y dijo, nunca me casaré contigo. Edward miró su rostro dolorido, sopesando con calma los pros y los contras con ella. No mucho después de casarse con Edward, el abuelo falleció. Después de que lidiaron con todo, antes de que tuvieran tiempo de llorar por completo, regresaron al trabajo. Emily no esperaba que fuera tan difícil. De repente se arrepintió de no haber escuchado al abuelo antes, porque ahora estaba dando tumbos. Edward pacientemente le enseñó todo durante ese tiempo. Emily pudo sentir un profundo cansancio en el que casi irradiaba desde su alma. Era más maduro y sereno de lo que era hace años, era decisivo y siempre capaz de encontrar las mejores y más rápidas soluciones, minimizando las pérdidas, pero era demasiado lógico y siempre pensaba en las pérdidas potenciales en cualquier situación. Luego, su tío intentó drogarla para crear un escándalo. Cuando ella despertó, Edward estaba a su lado, durmiendo pacíficamente, con el cabello todo desordenado. Ella se sonrojó, era la primera vez que Edward parecía imperturbable, simplemente explicando sistemáticamente los eventos de anoche. En resumen, todo fue un accidente. Ella sabía que era un accidente, él sabía que ella lo estaba medio coaccionando, medio tentándolo a dormir con ella, pero no estaba contenta con lo informal que era al respecto. Edward siempre era tan distante, nunca mostraba emociones apasionadas y no podía calentar su corazón, incluso si él le sonreía. Emily satisfacía sus propias necesidades y, a veces, inconscientemente confiaba en sí misma, pero no podía sentir el amor de Edward por ella. Más tarde, Edward se enfermó, su salud era muy mala, todos sus niveles estaban bajos y estaba en coma en el hospital. Emily sintió una ola de pánico nuevamente. Ella no era religiosa, pero después del trabajo corrió a ese templo que todos decían que era poderoso. La montaña era empinada, con largas escaleras, y solo las luces de la calle la acompañaban. Pensó para sí misma que tal vez, si ella fuera un poco más sincera, entonces Edward estaría a salvo. Todo lo que quería era que él estuviera a salvo. Luego, después de que Edward mejoró y fue dado de alta, un día recibió una llamada dirigida a Edward. Edward, tienes un chequeo programado para la semana que viene, dijo el doctor. ¿Podrías venir más temprano para un examen de cuerpo completo? Emily se sintió como si la hubieran arrojado a un pozo de hielo, colgó el teléfono y se sintió un poco burlada por todo lo que había hecho en los últimos 2 años. Una vez pensó que podría conquistar su corazón, pensó que tal vez, solo tal vez, Edward le agradaba aunque fuera un poquito, pero no lo suficiente como para siquiera decirle que estaba enfermo. Incluso si este incidente no hubiera sucedido, no se lo habría dicho. Edward no estaba interesado en hacérselo saber, le recordó a sus padres fingiendo la muerte y tomando decisiones considerando todo menos a ella, solo porque no la amaban, porque ella no importaba y entonces sus sentimientos no eran importantes. Emily dejó su teléfono. Edward salió del baño luciendo tranquilo, con los brazos pálidos y delgados, usando solo ese reloj que siempre tenía puesto. ¿Dónde está el amuleto de seguridad que compré para ti?, preguntó Emily. Lo guardé, respondió Edward, con los labios fruncidos y los ojos bajos suavemente. No notó la mirada ligeramente fría de Emily. Emily se dio cuenta de que tal vez Edward realmente no la amaba. Esta comprensión la volvió loca y, sin importar cómo se comportara, a Edward no parecía importarle. Ella era fría con él y él también era frío, él siempre parecía tranquilo, sin siquiera mirarla.
Ella mostró interés en otros hombres, se comportó fuera de control como si estuviera creando drama, pero Edward simplemente limpiaba los líos que ella dejaba detrás, una y otra vez. Sentía que se estaba volviendo loca, deseaba que Edward discutiera con ella, incluso si la golpeaba o le gritaba, cualquier cosa menos esta nada. Fingió estar borracha y dijo algunas cosas hirientes, pero a través de su neblina de embriaguez vio su siempre indiferente rostro. Emily de repente se sintió como una tonta, como un payaso, parecía que cuando le gustaba y lo trataba bien, él simplemente lo aceptaba, y cuando a ella dejó de gustarle, a él no le importaba. Ella trató de arrancar su fachada de indiferencia, solo para descubrir que realmente no le importaba, ni siquiera quería el divorcio. Emily salió de sus pensamientos, abajo estaba Edward, colocando cuidadosamente coplas primaverales con su comportamiento suave y cooperativo, pero en el mundo de los negocios era famoso por su dureza. Recordó lo que otros decían sobre él, una carita de caperucita roja con la astucia de un lobo feroz. De repente recordó la llamada de su abuelo y pensó que finalmente entendía que era lo mejor. Terminaron divorciándose, la confianza de Emily se había agotado con los años, haciendo que Edward desconfiara. Emily sabía que incluso si permanecían juntos ahora, sería solo como antes, ella ya no quería que él se preocupara por eso, así que no se aferró a él. Siempre había un paso que los separaba y luego otro, había demasiadas heridas que no habían sanado y tomaría tiempo, la mejor medicina. Siempre y cuando él no estuviera con alguien más, podía esperar para siempre, pensó Emily con confianza. Afuera de la ventana, la ciudad brillaba con luces, levantó su teléfono, tomó una foto de la escena nocturna y se la envió a Edward, sí, como que lo extrañaba.